Hola, vamos a comenzar un acercamiento al módulo de proyectos del ERP SAGE 200. Esto es una demostración y lo que pretende es mostrar muy por encima la funcionalidad de uno de sus módulos de SAGE 200 y no es una formación, entonces, lo importante es entender los grandes procesos o los procesos más importantes dentro del módulo de proyectos. SAGE 200 es un ERP modular y en pantalla estamos viendo, bueno, pues parte de los grandes módulos que tiene, como pueden ser la parte de finanzas, la parte de laboral, el que nos ocupa hoy para la gestión de proyectos, fabricación, tiene una gestión comercial para toda la parte de compras, ventas y gestión logística y un pequeño CRM principalmente para tratar gestiones con clientes y postventa. Hoy principalmente veremos el núcleo de nuestra presentación se realizará sobre el módulo de proyectos que tiene una estrecha relación posiblemente con fabricación, seguro que tiene una relación con compras, ventas y almacenes y también tiene una relación directa con finanzas. Es posible que no tenga una relación con CRM, aunque sí tiene la capacidad de generar partes de postventa para una posterior servicio al cliente una vez realizada la venta y no tiene ninguna relación con el módulo de laboral. Aparte de estos grandes módulos AG 200, tiene otros módulos que son verticales y que cualquiera de las áreas funcionales puede utilizar, como puede ser una gestión documental, unas comunicaciones, toda la implantación de seguridad, una capa de personalización y un Business Intelligence. Todo ello guiado por la plataforma de SAGE 200. Bien, una vez visto cómo se distribuye estos módulos, vamos a comenzar nuestra demostración de hoy. Espero que les sea agradable, no durará más, espero de 45-60 minutos. Bien, accedamos a SAGE 200 mediante el cual tenemos que identificarnos y esta identificación ya nos proporcionará todo lo que sería la seguridad mediante perfiles en SAGE 200, habilitándonos a qué sociedades vamos a acceder y a qué áreas de menú podemos operar. Vamos a cerrar unas pestañas como entro como administrador, pues se abren unas pestañas especiales como puede ser la capacidad de autoactualizarse. Entonces, esa capacidad al administrador o al usuario que se le designe, le van a llegar estas notificaciones de posibles actualizaciones. SAGE 200, como ven, es una aplicación Windows. Está distribuida de la siguiente forma. Arriba nosotros tenemos una pestaña indicando la empresa en la que estamos trabajando y el año fiscal con el que estamos trabajando. Adicionalmente podríamos ampliar N pestañas más y trabajar en otras áreas de la misma empresa o trabajar en distintas empresas en la misma área. Luego tenemos toda la parte de menú que vemos en relación al módulo en el que estamos posicionados. Estos son los menús y si por ejemplo vamos a ventas, el menú cambia y vemos toda la información para poder navegar en los posibles procesos. En la parte de arriba tenemos una gestión de favoritos, de tal manera que podemos incluir los que queramos y no tener que ir a clientes, por ejemplo, a través del menú de ventas, clientes. Esta gestión de favoritos es muy fácil activarla, simplemente clicando en la estrella lo incluimos en esa gestión de favoritos. También tiene por aquí pues otra serie de opciones donde yo puedo personalizar comportamientos de mi sesión
o incluso si quiero volver a logar en la aplicación, traerme otra vez la gestión de avisos, decir que tiene una amplia gestión de avisos y alertas, son dos cosas diferentes. Nosotros las alertas nos pueden servir para que ciertos procesos de workflow, por ejemplo en este de ventas, a través de los procesos de workflow podemos generar alertas a través de estas bolas que tenemos en cada uno de los procesos. Entonces esas alertas se pueden manifestar luego a través de mensajes intrusivos que le saltan al instante al usuario o a través de mensajes que son menos intrusivos que los podemos ver en la gestión de mensajes. Luego tenemos un buscador que nos permitirá buscar en toda la aplicación cualquier información que necesitemos. Por ejemplo, si yo pongo García, pues me va a decir a nivel de entidades todas las que va a encontrar, sea de la índole que sea. Por ejemplo, aquí hay 5 albaranes de proveedor de Elena García. Si voy a clientes, pues tengo suministros Taiwán porque probablemente alguna persona de contacto dentro de él se apellide García. Bien. Y sin más dilación, vamos a entrar en lo que sería el módulo que nos ocupa hoy, que es el módulo de proyectos. Bien, ¿qué objetivo pretende cubrir el módulo de proyectos? A ver, el módulo de proyectos está enfocado a aquellas empresas que producen de una forma que se puede decir que no sea reiterativa, repetitiva. Si yo fabrico arandelas, obviamente fabricaré a lo mejor una serie de 10.000 y el módulo de fabricación será el más idóneo para mí. Pero si yo fabrico otra serie o produzco otra serie de elementos como pueden ser las constructoras, un edificio, o también pueden ser autopistas, que tiene otra idiosincrasia, o incluso servicios como pueden ser la empresa en la que yo me encuentro, que vende servicios de informática, de consultoría. Toda esta forma de producir es más idónea llevarla a través de una gestión por proyectos. Además, la gestión por proyecto nos va a permitir controlar áreas tan importantes como pueden ser costes imputados a proyectos, tiempos imputados a proyectos, siguiendo una planificación previamente establecida, siempre y cuando yo desee que mi proyecto esté planificado, no es obligatorio, puedo gestionar proyectos sin planificación, pero sí debo dotarlo de un presupuesto. El presupuesto, al fin y al cabo, va a ser la estructura de imputación. También nos va a permitir el presupuesto generar la facturación. Los proyectos vamos a poderlos facturar de diferentes tipologías. Podemos tener un proyecto que nosotros se lo facturemos al cliente directamente desde el módulo de ventas, con lo cual nuestro proyecto le daremos al módulo de ventas un pedido para que lo facture y se encargará de facturárselo al cliente. Esta es la forma más sencilla y quizás la menos habitual, porque la potencia del módulo de proyecto está en lo que se llaman las certificaciones y en concreto certificaciones a origen. Estas certificaciones a origen, que es como mejor sabe facturar el módulo de proyectos, además pueden ser de varias tipologías. Pueden ser por mediciones o pueden ser por porcentajes. Voy a facturar al cliente eh, tanto si estoy realizando, por ejemplo, una autopista, tantos kilometrajes de autopista, entonces defino en mediciones una unidad que será el kilómetro construido de autopista, o si estoy fabricando, eh, por ejemplo, estoy construyendo, pues puedo facturar por largo, ancho y alto, si estoy haciendo tabiques o si estoy haciendo tarimas, suelos, o si nos movemos en un mundo como el nuestro, el de la informática, es habitual a lo mejor facturarlo por porcentaje, de tal manera que se pacta con el cliente
unos hitos y cuando esos hitos se cumplen, se factura el porcentaje pactado, con lo cual nosotros lanzaremos una certificación por el porcentaje que hemos negociado en ese momento. Bien. A nivel de proyectos, vamos a entrar ya en cualquiera de ellos. Eh, por ejemplo, vamos a coger la construcción de una nave industrial. Este es mi maestro de proyectos, desde el cual van a derivar las dos grandes áreas funcionales, que por un lado va a ser la presupuestación y por otro la planificación. Vamos a empezar por la presupuestación. El primer paso es declarar el proyecto y una vez declarado, creamos un presupuesto, ¿no? La creación del presupuesto la podemos hacer de diferentes formas. Podemos hacerla completamente a mano, definiendo lo que sería el proyecto. El segundo nivel sería el presupuesto, ¿de acuerdo? Le daremos un nombre, el cual va versionado y nosotros podremos, mediante comparaciones de versiones, cotejar qué diferencia hay o bien por el importe de venta o por coste con respecto a una versión previa y mediante este informe podemos sacar diferencias y aquí vemos, por ejemplo, en este caso claramente que la primera versión no incluía unas partidas electricidad, fontanería y carpintería que sí ha incluido la segunda versión y por tanto la diferencia la encontramos en este punto. El presupuesto ha incrementado. El segundo nivel sería el capítulo. El capítulo puede ser reiterativo, puede tener sus capítulos. En este caso, el primer capítulo sería excavación y la excavación se compone del rebaje del terreno más el aplanado. Una vez que nosotros ya hemos llegado al nivel más bajo de capítulo y subcapítulo en esta anidación, incluiremos lo que llamamos la partida. La partida a su vez se compone del producto que vamos a facturar y que nos va a controlar el coste, junto con el desglose. El desglose puede ser opcional. Suele ser habitual incluir un desglose si yo tengo la necesidad de subcontratar o lanzar una compra para poder realizar este elemento. Es decir, para poder hacer la excavación del terreno que pertenece al rebaje y a su vez a la excavación, pues necesito subcontratar una mano de obra y una excavadora. Este desglose lo que me va a permitir es generar necesidades de compra para poder realizar esa compra y finalizar este trabajo. Además, esta partida se puede gestionar de diferentes formas. Puedo gestionarlo de una forma directa, por ejemplo, el transporte de tierras, de una forma directa, forzando unidades. Sé que tengo que realizar 230 metros cúbicos, tengo que vaciar, tengo que mover 230 metros cúbicos de tierra, o bien lo puedo hacer por mediciones, ¿de acuerdo? Entonces, estas mediciones, en el caso del transporte de tierras o de la excavación, me va a incluir dos mediciones, la excavación para 1 y para 2, de tal manera que yo le podré dar las variables, cuántas partes, cuántas unidades necesito y en este caso tengo marcado partes largo y ancho, que es personalizable. Al final tengo 6 mediciones, puedo decir cuáles utilizo, de tal manera que para la primera una parte de 10 de largo, de 10 de ancho y 2 de alto me da en total 200 unidades. Y la segunda, por ende, me va a dar 30 unidades. ¿De acuerdo? Al final, obtengo las unidades no por una asignación directa,
sino por una medición definida por mí. En este caso 230, suman las dos, pues son las unidades que me va a incluir este capítulo. Lo sé porque forzar unidades está a no, de tal manera que las unidades no me la va a asignar este producto que yo tengo en la partida, sino lo que tengo asignado como mediciones. Bien, y así sucesivamente. Tengo la cimentación, que tiene el encofrado, que tenemos la misma forma con desglose, el hormigón. Por ejemplo, a nivel de electricidad, no tengo subcapítulos, tengo capítulos partidas directamente, donde tengo el circuito de luz, que está compuesto por la mano de obra, las regletas, el tubo PVC corrugado para incluir todo lo que sería las cajas y los conductores. ¿De acuerdo? Bien. A nivel ya de cada uno de los detalles de de esta jerarquía, podemos revisar que yo en la partida, bueno, pues le puedo incluir una descripción más ampliada, describiendo exactamente las labores que hay que hacer, todo el control de unidades. Es interesante ver que a nivel de unidades tenemos las unidades previstas, las unidades presupuestadas y las unidades que vamos a certificar. Y en este caso, como este proyecto ya está en marcha, cuánto hemos certificado y por tanto cuánto llevamos en real. Entonces, estas unidades nos van a dar una visibilidad sobre todo de lo que tengo que hacer, de lo que he presupuestado y de lo que voy a facturar, que no tiene por qué siempre coincidir. En ese sentido, todo lo que serían aquí los importes del presupuesto los vamos a tener ya detallados a nivel de esas unidades por estos precios. Tenemos que cada excavación, cada unidad sale a 24, como tenemos que hacer 230, al final tenemos un importe de 5.520. Tenemos gastos, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos incluir también otra serie de variables o otros coeficientes que podemos incrementar o decrementar nuestro precio. Lo mismo para lo previsto, lo mismo para certificar. Es decir, serían los importes detallados de los que vemos aquí resumido. ¿De acuerdo? A nivel de divisas, bueno, pues sí, en el caso de que trabajemos con divisas, ya que SAG200 es multidivisa, y analítica nos va a decir cuando imputemos estas partidas analíticamente cómo las vamos a llevar en contabilidad. A nivel luego de lo que sería capítulo, subcapítulo, la información está, digamos, explosionada hacia arriba. Vamos viendo que cada uno de estos importes son los que se van subiendo hacia arriba. De tal manera que a nivel del presupuesto podemos tener todo lo que sería su información general, si está aprobado, no está aprobado, la versión que ya lo hemos visto, el coste total, podemos indicar información aparte del propio proyecto, la delegación, departamento, todo lo que sería el responsable, toda lo que sería la información propia de este proyecto, las condiciones, que principalmente, como vemos, nos va a definir el impuesto, los importes que vamos a gestionar ya a nivel implosionado hacia arriba, en los importes brutos, los descuentos, los netos, en fin. Si tenemos un porcentaje a la baja, la divisa que vamos a gestionar, incluso observaciones o ficheros que podemos incluir. Esto a nivel de presupuesto, porque un proyecto obviamente se puede componer de varios proyectos. En este caso solo tenemos un único presupuesto y por tanto, bueno, pues toda la información económica proviene de este único presupuesto.
Importante a la hora de definir el proyecto, que es la entidad superior, bueno, si vamos a planificar qué fechas tenemos de inicio, pero es muy importante, por ejemplo, el tipo de certificación o facturación que vamos a realizar. En este caso es por mediciones, pero bueno, hemos dicho que puede ser por porcentaje o incluso por unidades. Las condiciones que nos van a permitir incluir costes indirectos, si queremos un incremento en coeficiente, marcarle un beneficio, ¿de acuerdo? Si vamos a realizar una retención por garantía, si vamos a incluir unos gastos generales, ¿vale? La forma de pago que hemos negociado con nuestro cliente para que a la hora de generar las certificaciones, en este caso, esas facturaciones, vamos a hacer 3 plazos de 30, 60 y 90 con todo lo que sería esa información. Si tenemos una entrega a cuenta, en este caso, hay una entrega a cuenta de 10.000 euros, que iremos descontando certificación a certificación. Incluso podemos incluir ficheros adicionales, ficheros técnicos. En este caso, bueno, pues tenemos una imagen. Podría ser cualquier tipo de fichero. Y a nivel analítico, donde vamos a llevar, aparte del proyecto, donde vamos a imputar también estos costes o ingresos de estos proyectos. En este caso, está imputada la delegación de Sevilla. Bien. Esto es cómo se estructura todo un proyecto dentro de su área de presupuestación. Bien, tenemos ya el presupuesto definido y a partir de aquí podemos empezar a realizar procesos. Uno de los primeros procesos que podemos realizar es relacionarlos con otros módulos de SAGE 200. La primera posibilidad que podemos es generar una oferta a cliente para enviarle desde ventas el documento de oferta o incluso hacer el propio pedido. Pero antes de eso quizás hubiese sido interesante emitir un informe de proyecto, ¿de acuerdo? Mejor dicho, un informe de presupuesto. Pasarle el presupuesto, como puede ser este informe del presupuesto general, al cliente para su aceptación. Entonces, todos estos informes en SAGE 200 son completamente personalizables. Sí es cierto que traen una propuesta, que es la que estamos viendo, pero son completamente editables. Este sería un modelo de presupuesto que podemos enviar al cliente y tenemos otra serie de informes a nivel del presupuesto, como el control, el detalle, todas las mediciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver este, por ejemplo, de mediciones que vamos realizando a lo largo de la vida del proyecto en función de las partidas. Por ejemplo, a nivel de excavaciones ya habíamos realizado unas operaciones o encofrado. Son informes que podemos obtener a nivel del presupuesto o a nivel del proyecto. Bien, ¿qué más procesos podemos realizar a nivel del proyecto? Pues, aparte de toda la parte de opcional de ventas, podemos hacer toda la parte de compras. Bien, lanzar las órdenes de compra que nosotros necesitemos para poder realizar estos trabajos y gestionarlos desde el módulo de compra, bien, sean como necesidades o como pedidos. ¿De acuerdo? Ambas serán gestionadas desde el proceso de compra. Una vez que esas compras se recepcionen, nosotros ese coste lo incluiremos de forma automática como coste del proyecto. De tal manera que a nivel de la consulta de detalle de costes reales,
podremos ver estas compras cuando se recepcionen. Como mi proyecto ya está evolucionado, bueno, pues ahora iremos viendo todos estos costes que se van incluyendo, repito, automáticamente, me va dando una visibilidad de la evolución económica de mi proyecto en el proyecto. En este caso, estas compras son las que hemos realizado. ¿De acuerdo? Aplanar, excavar, transportar por estas unidades. Bien. ¿Qué más procesos podemos lanzar desde el proyecto? Pues, aparte de estas relaciones con compras y ventas, tenemos también la posibilidad de hacer envío de material al almacén de obra. ¿De acuerdo? Nosotros podemos tener un almacén central y lo necesario, irlo enviando a lo largo de la vida del proyecto a algún almacén que hemos declarado, en este caso PRO, que está informado en el proyecto, almacén del proyecto, de tal manera que podemos enviar el material que necesitemos para la ejecución del proyecto. Es una opción. También puedo hacer cambios de precio y demás. A nivel de facilidad para el usuario, yo puedo, por ejemplo, tengo la posibilidad de mover capítulos. ¿De acuerdo? Un momento que ha salido. Vacío. Ya, bueno. Ahora no sé por qué no salen los capítulos y los subcapítulos. Y los puedo realizar, mover y subir. Entiendo que porque como mi proyecto está ahora mismo, el estado de mi proyecto ya está en ejecución, no me deja. Tendría que hacerlo en construcción. Tendría que coger un proyecto que estuviese, vamos a ver, por ejemplo, este otro. Está aprobado, está igual. Bueno, volvamos al mismo. Bien. Actualizar los costes y demás. A nivel de presupuestos, también puedo duplicar presupuesto o exportarlos mediante el estándar FIEBDC. FIEBDC va a ser una aplicación que, por ejemplo, es muy extendida en el mundo de la arquitectura para realizar presupuestos y nos va a permitir tanto exportarlos como importarlos, ¿de acuerdo? Y no tenemos que hacer una construcción manual o por copia de capítulos entre presupuestos para elaborar un presupuesto final. Es otra posibilidad que tenemos. Además, podemos crear desde un presupuesto plantillas, ¿de acuerdo? Para guardarlos para sucesivos proyectos o cargarlos, de tal manera que nos evite tener que definir otra vez esa estructura. Por ejemplo, yo tengo a nivel de electricidad, fontanería, tengo una serie de plantillas ya creadas, ¿de acuerdo? De tal manera que es posible copiar presupuesto o copiar partes de presupuestos entre presupuestos o importarlos a través de ficheros con FIEBDC, ¿de acuerdo? Esta importación me va a permitir incluso eh, decidir qué parte de esa importación voy a llevar al presupuesto. No tiene por qué arrastrar todo. Puedo seleccionar una parte importada y llevarla al presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces,
El que sea estas copias de presupuestos parciales o estas importaciones FIBDC parciales o totales, pues da mucha potencia. Bien, a nivel del presupuesto, una vez que el presupuesto ya está finalizado, el cliente no lo aprueba y entonces cambiamos el estado. Los estados por los que podemos pasar es el primero, sería en construcción. Tenemos un estado intermedio que sería validado para que sería una antesala de la aprobación del cliente, puede ser una antesala donde empecemos a gestionar algunas compras. La cuestión es que en el momento que el cliente no lo apruebe, pues lo pasamos a aprobado, que es como el estado actual, en el cual a partir de aquí vamos a poder realizar cosas, imputaciones, certificaciones y demás. Si necesitamos cambios, pues tendremos que hacer una nueva revisión. Y por último, finalizado o rechazado. Entonces, en nuestro proyecto, que está ahora mismo en estado aprobado, pues podemos realizar, por ejemplo, imputaciones de costes. Estas imputaciones de costes nos van a permitir controlar todo lo que nosotros vamos a incluir en este proyecto. Por ejemplo, para un proyecto concreto, un capítulo, estamos incluyendo a nivel de empleados diferentes conceptos, como pueden ser horas, en este caso hemos incluido 8 horas, a nivel general. No estamos planificando, pero Leonardo nos ha incluido 8 horas, nos aporta un coste. Y además también su dieta de comida. Todas estas imputaciones lo tenemos a nivel de datos maestros y podemos definir qué tipo de gastos podemos incluir. ¿De acuerdo? También podemos incluir no solamente personal, sino también material, artículos concretos o tiempos de máquina u otros que tengamos definido. ¿De acuerdo? Vamos a buscar algún ejemplo. Por ejemplo, en esta imputación tenemos arena, 10 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Y a nivel de maquinaria, bueno, pues las horas máquina que hemos realizado, que hemos necesitado para el aplanado del terreno. Entonces, esta sería una primera forma sin planificar de gestionar proyectos. Yo tengo un proyecto con su presupuesto, me lo aprueba el cliente y a partir de ahí voy imputando costes. Bien, llegará un momento en que lo empiece a facturar. Entonces, a nivel de facturación, lo que tenemos que crear son certificaciones. En este caso, este proyecto ya tiene 2 certificaciones. Una realizada en noviembre, ¿de acuerdo? Que ya está aprobada, con lo cual la certificación vemos que también tienen estados, y otra que está también aprobada, ¿de acuerdo? Podemos pasar una primera propuesta de certificación al cliente y si no la aprueba, nosotros lanzar la facturación. La cuestión es que para generar una certificación, pues nosotros con F10, crear certificación, iremos a un proceso más o menos complejo, sencillo, donde diremos qué es lo que vamos a facturar. Podemos facturar, si vamos por porcentaje, podemos seleccionar todo el proyecto o si vamos por mediciones, el capítulo afectado. La cuestión es que al final elegiremos algo de esta. En el segundo momento diremos la parametrización de esta certificación. Fecha de la certificación, tipo que voy a realizar la certificación, vuelvo a repetir, por mediciones realizadas
o imputadas por porcentaje o por unidades. ¿De acuerdo? En este caso, este proyecto es por mediciones. ¿Qué numeración le voy a dar? Si voy en esta certificación a devolver la retención o no. Y si es por porcentaje, si es la última, me permite capturar el resto. Esto me va a generar la certificación de lo realizado. Bien, una vez realizada la certificación, se pasa a facturación y generará la factura pertinente. Entonces, a nivel del presupuesto o del proyecto, podemos consultar toda esa información a través del centro de información del proyecto. Como estoy ahora viendo mis certificaciones, obviamente habrán llegado como albaranes al módulo de ventas y a continuación como facturas. En este caso, no vemos las albaranes, pero tenemos las dos certificaciones. Podemos revisarlas, incluso volver a imprimirlas. Esta es la factura que yo le he emitido al cliente, la primera certificación, de tal manera que tengo una entrega a cuenta del proyecto, ¿de acuerdo? De hecho, la primera factura vimos que tenía una entrega a cuenta de 10.000 euros y le he emitido una factura para esa entrega a cuenta. Y a continuación tenemos la segunda factura, ¿de acuerdo? Que ya es la certificación número 1 de ese proyecto, por un importe total de 2.500, ¿de acuerdo? Entonces, la certificación, al fin y al cabo, se apoya en el módulo de venta para generar los albaranes, pero digamos que todo lo que sería el cálculo de esa certificación del importe lo realiza el módulo de proyectos. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos esta primera certificación que es la que hemos visto por 2.700 y esta segunda que de momento está en construcción, no la hemos aprobado, por tanto no tenemos esa facturación. Bien, llegados a este punto, a nivel del presupuesto podremos ver ya informes de rentabilidades. Con todos estos informes podemos revisar cómo está nuestro proyecto económicamente, de tal manera que nos puede dar, por ejemplo, a nivel de cada uno de los capítulos, todo lo que tenemos previsto y lo que hemos certificado o lo que hemos facturado. En este caso, vemos que hemos facturado un 50% de los primeros capítulos. Bien. Una vez visto toda esta parte de lo que sería el mover o gestionar un proyecto con un presupuesto, vamos a ver la segunda parte. Hay, bueno, me queda un poco pensativo porque hay muchos conceptos que no he explicado porque la verdad es que es muy amplio. Espero que con esta visión que he dado de la parte presupuestaria, sé que he dejado mucho atrás, pero si no, no me alargaría mucho en el tiempo y tampoco quiero que dure más de lo excesivo esta demostración. Vamos a pasar a la parte de planificación. Volvamos a nuestro proyecto, tal cual lo teníamos desde un inicio. Aquí tenemos nuestro proyecto. Una vez visto toda la parte presupuestaria, vamos a la parte de planificación. La parte de planificación nos va a permitir controlar sobre todo
tiempos y recursos, además de todos sus costes de horas y demás. Y bueno, pues nos va a poder explicar el proyecto en el tiempo. Obviamente, el resultado final de esta planificación puede ser un diagrama de Gantt que nos va a decir cómo se va a desarrollar, una vez planificado el proyecto, cómo se va a desarrollar en el tiempo. Empezaremos por la excavación en noviembre, el transporte, nos meteremos ya en diciembre, ¿de acuerdo? Y vamos viendo incluso estas barras son progresos realizados. Vimos que nuestro proyecto ya tenía un avance y de hecho el 50% de estos 2 primeros capítulos que incluso ya hemos facturado al cliente, hemos realizado y hemos facturado al cliente y vamos un poco por esta parte. Todavía hemos empezado en febrero a crear la estructura. Entonces, toda la planificación al final llega a este diagrama de Gantt, donde nosotros ya no trabajaremos con capítulos, subcapítulos y partidas, sino que trabajaremos con tareas. Pueden ser tareas que vengan del presupuesto y sean un fiel reflejo de los capítulos y subcapítulos, como puede ser en este caso, la tarea de rebaje, ¿de acuerdo? Pues tiene una excavación que le hemos dotado de una fecha inicial, podemos dotarle una fecha real de inicio, y igual que antes teníamos a nivel de costes 3 dimensiones, aquí tenemos también a nivel de planificación 3 dimensiones. La duración pesimista, la prevista y la optimista, ¿de acuerdo? Con lo cual al final nos da una duración estimada, que es calculada en base a los pesos que yo le doy a cada una de estas 3 variables. Estos pesos son personalizables por cada una de las tareas, de tal manera que yo puedo gestionar los 3 ambientes, pesimista, previsto y optimista, para obtener el estimado. Bien. Cada tarea también puede tener, bueno, una serie de anotaciones, por ejemplo, fechas importantes o observaciones a la tarea que afecten a su desarrollo o al cliente por no disponibilidad. Como todo proyecto, tendrá dependencias. En este caso, como estamos en la de nivel superior, obviamente no tiene una dependencia superior. ¿Qué recursos están inmersos en esta tarea? ¿De acuerdo? En este caso no hemos definido qué partes de postventa hemos generado. Acordaros que dijimos que podemos generar partes de postventa, incluso órdenes de fabricación para la realización de esta tarea. Bien, esto es desde el punto de vista del diagrama de Gantt, y luego tenemos también el diagrama de PER para obtener, en este caso, lo que sería el camino crítico. ¿De acuerdo? Entonces, este camino ahora mismo, como ven, es muy crítico, tiene holgura todo cero, con lo cual tenemos que revisar nuestra planificación para no tener un camino crítico con holgura cero. Esto es pura planificación. Bien. Entonces, a nivel de la planificación del proyecto, nosotros tenemos lo que serían las tareas, en este caso es el propio presupuesto, la excavación, que me va heredando las de órdenes inferior, pero bueno, al fin y al cabo, esta tarea es la que voy a planificar, la excavación del terreno. Entonces, vamos a la siguiente. El transporte de tierras, más que nada para ver las dependencias, que tienen unas de otras. En este caso, bueno, pues es una dependencia con la anterior, y como en toda planificación de proyectos, puedo definir final, comienzo, final, porcentaje, etc. Esto es lo que me va a dar la consecución de esas tareas. El recurso involucrado, ¿vale? En este caso no hay ninguno, pero si vamos aquí al encofrado, pues ya veremos, bueno, a ver si no hay ninguno, bueno, sería definir un recurso de tal manera que estos empleados, en mantenimientos de empleados, no necesitamos el módulo de laboral, anotarlo, es simplemente nosotros en maestros tenemos en gestión
un maestro de empleados, que van a ser los que cojamos en proyectos, ¿de acuerdo? Estos maestros de gestión, pues los definiremos, son muy sencillitos, nombre, apellido y poco más, para tenerlos como recursos en la planificación. Una vez realizada la planificación, nosotros lo que sí podemos hacer desde el módulo de proyectos, a diferencia de cuando solo estábamos presupuestando, es hacer entrada rápida de horas. La entrada rápida de horas me va a permitir anotar las horas de dedicación de cada uno de mis empleados a las diferentes tareas de cada proyecto. De tal manera que estas horas de dedicación lo que van a aportar son costes de mano de obra y avance al proyecto. Cuando yo al proyecto voy a su diagrama y veo que hay un avance, en este caso, en esta tarea del 50%, es porque ya ha habido esta duración de 15 días, porque tenemos la unidad días, la mitad está realizada. ¿De acuerdo? Y a nivel de planificación, bueno, pues como vemos, eh, tenemos todo lo que serían los clientes proveedores, podemos incluirle ficheros, responsabilidades, el estatus de la planificación, incluir riesgos, incidencias y luego a nivel de cada una de las tareas, ¿vale? Pues lo mismo. Todas las tareas se componen de las anotaciones de dependencia, los recursos, los partes y la fabricación, si incluimos partes de fabricación, ¿de acuerdo? O de postventa. Esta visión del módulo de planificación, pues daría por finalizada esta presentación del módulo de proyectos. Espero no haberles aburrido. De todas formas, hay muchísima más información detallada que podemos realizar en demostraciones personalizadas, las cuales pueden concertar con nuestra red de comerciales de TD Consulting. Muchas gracias y un saludo a todos.